quiero que lo escuches a Martín Bronstein, que está con nosotros. Martín, te hicimos a propósito escuchar un poquito todo. Gracias por aceptar la demora. Sos investigador del Centro de Estudios de Energía Política y Sociedad, con lo cual vos tenés una mirada elevada porque haces análisis de la situación. Lo estamos escuchando en primera persona. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el trasfondo para buscarle una solución? Bueno, en primer lugar, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, yo lo que quiero destacar acá es que se está viendo claramente una situación anormal que está sucediendo, que está pasando un problema desde el lado de la demanda. Para tener una referencia, históricamente el crecimiento en el consumo de gasoil ha venido siempre acompañado del crecimiento en el consumo del PBI. Comparando con el año pasado, este primer cuatrimestre, el PBI ha crecido 10 puntos. El consumo de gasoil ha crecido 19 puntos. O sea, el doble. Ahí se explica gran parte de la brecha de lo que está pasando. Y si nosotros hicimos un análisis más focalizado, puede observar que en las provincias fronterizas con los países limítrofes, ese crecimiento se ha incluso cuadruplicado o triplicado. Explicando también que gran parte de ese consumo proviene del comercio internacional de países vecinos, que están aprovechando los precios más bajos que hay en el mercado local para abastecerse de gasoil. ¿Cuánto influye ese fenómeno? O sea, No, los que vienen de afuera y después se vuelven con el tanque lleno. No, es bastante. Porque ¿se sabe en proporción más o menos? Es que más o menos te digo, ha contribuido al 9% de lo que, marcando la tendencia histórica. Sería esa brecha más otra que está pasando, lo que sería en las provincias del centro del país, que ha sucedido una profecía, vamos a llamar autocumplida. ¿Qué quiere decir? Ante el miedo de quedarse sin gasoil, grandes productores han acopiado gasoil para no quedarse sin este estratégico recurso que es la base en definitiva. Ahora, Martín, según tu análisis, ¿no? La decisión de gobierno fue, por un lado, elevar el corte de gasoil para que haya más volumen, redoblar por el lado de la oferta, pero también por el lado del precio. Hubo un aumento e incluso hubo un precio diferencial, es decir, todavía es más caro para los extranjeros que vienen y cargan para atacar la problemática de la demanda fronteriza. Estas tres medidas, por lo menos en lo inmediato, no han podido frenar la falta de stock que tenemos en más de 20 provincias. ¿Cómo se solucionan? Sí, yo lo que te quiero aclarar primero es que las medidas generalmente, sobre todo en el marco de la energía, a veces no tienen un efecto inmediato, es muy complejo, realmente. Después, lo que es el tema del precio de los combustibles no lo determina el gobierno, son las propias empresas, es un libre mercado. Pero lo que ha sucedido ahora... Pero teniendo YPF, posición dominante, claro, marca una hoja de el ruta. Estado ha ido algunas veces determinando un poco el tema de la escalada de los precios con YPF. De todas maneras, digo, no solucionó el problema. No, Si acá lo que ha hubiese pasado, sido eso el pero tema... acá lo que ha pasado nuevamente, el quid de la cuestión es el volumen. O sea, ante la falta de gasoil, ¿qué pasa? Se ha invertido... Una demanda que creció de una manera sorprendente, pero sorprendente. inesperada. Nuevamente se ha duplicado con respecto ¿Y eso tiene que ver con que después la pandemia había bajado los niveles de consumo y aumentaron? Porque en ese caso habría que haber visto de volver a los niveles anteriores. Volvemos a lo mismo. Nosotros hicimos un análisis tomando como modelo la evolución del consumo de gasoil y del PBI y siempre se ha mantenido lineal. Bueno, esta es una situación anormal que estamos atravesando. Y como bien mencionabas, el tema de los precios. Ante una falta en el volumen, ¿qué pasa? Se ha invertido una cuestión fundamental que es el precio minorista hoy sale más barato que el precio mayorista. Por lo cual hemos visto grandes usuarios, consumidores, volcarse a las estaciones de servicio en busca de gasoil. Eso también obviamente afecta al normal suministro. Y desde tu punto de vista, Sí. entonces, del Centro de Estudios, ¿qué se propone hacer para tratar de que esto se termine como problemático? No, a ver, me parece bien que el gobierno tome parte activa con estas medidas que ha implementado, como es el aumento del corte. ¿Hay algo más por hacer o ya no hay más nada? No, yo no soy tan pesimista. Yo creo que es una cuestión que se va a ir ordenando, así como decíamos, en la energía es muy complejo que una medida tenga efecto de la noche a la mañana. Yo creo que con el correr de los días la situación se va a ir normalizando. También tiene que ver con que el gran aumento también de la demanda en el primer cuatrimestre viene en línea con la temporada alta de cosecha.
que sucede entre marzo y mayo. Ahora se supone que comenzaría a descender un poco el consumo y también de este acopio que hablábamos ante los temores de escasez, esos reservorios se irían llenando y a su vez quienes acopiaron estarían comenzando a consumir menos. Vos le proyectás unas semanas para una normalización. Sí, yo también lo que te quiero aclarar es que no es que ha faltado desde el lado de la oferta, sino que se continúa produciendo y las importaciones incluso se han duplicado en este cuatrimestre. O sea, el aumento de la demanda fue mucho. Ahí es donde está la explicación de por qué está sucediendo esta Déjame que te cuestión. haga una última, tenemos que ir a supuesto. una información urgente, pero a veces las palabras, y sobre todo las palabras de las autoridades, ayudan y otras veces complican. Que el jefe de gabinete haya dicho públicamente el 6 de junio, esto se resuelve en 48, 72 horas. ¿Complicó la situación o hay cosas que se resolvieron y no se ven? Yo no creo que haya complicado ni haya solucionado la cuestión, sinceramente. Es una declaración más allá. Tal vez tenía expectativas que, nuevamente, que tal vez que no se cumplieron, dado que volvemos a lo mismo. Las decisiones generalmente en esta gran escala no tienen un impacto de la noche a la mañana. Pero nuevamente, yo soy optimista que con las medidas que se tomaron y de acuerdo a la temporalidad que estamos viendo en la baja del consumo, la situación se debería ir solucionando en los próximos días, semanas. Esperemos que así sea. Martín, muchísimas gracias. Gracias Siempre a ustedes. la mirada desde el lado del análisis aporta también para tratar de Y poder buscar ver en la soluciones, general ¿no? cómo es la cosa.